Buenos días. Hoy acabamos con el repaso del convenio colectivo. Esta semana no os he subido tipo test, ¿vale? Pero os he subido un examen que hubo del año pasado en la Comunidad de Madrid de pinche de cocina. De los que os vais a presentar al examen de ayudante de cocina aquí de la Junta, pues lo podéis aprovechar. El próximo día sí os haré unas preguntitas de tipo test sobre los permisos, licencias y sobre las excedencias. Vale, pues comenzamos. Nos viene aquí, nos quedamos el otro día, el último artículo, bueno, que no lo veíamos, era el artículo 76, y hoy comenzamos nos viene licencias y permisos, la sección 2, artículo 77. Permisos por motivos familiares, de exámenes o sindicales. Hay que sabérselos todos, y todo lo que de esas coletillas que nos viene de cada uno hay que tener mucho cuidado. El primer permiso que nos viene es el permiso de matrimonio, que nos van a dar 15 días naturales. Se tiene, en este permiso de matrimonio de 15 días naturales, se tiene que empezar a contar, empezar a disfrutar como muy tarde a partir del primer día laborable. Es decir, que a partir del primer día laborable siguiente al hecho causante del matrimonio. Imaginar, nos casamos el viernes, pues empiezan a contar los 15 días naturales el lunes. Bien, después el punto B, que nos vienen de los permisos, os lo voy a explicar, que ya lo tenéis, lo voy a explicar con el cuadro que tengo en la pizarra, y es bueno compararlo con los permisos que tienen los funcionarios. Bien, si no tenéis hecho este esquema, viene bien tenerlo, ¿vale? Para aprender aquí los permisos. Todo esto es en caso de nacimiento, adopción de hijo o acogimiento permanente, también por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar hasta, ¿vale?, el primer grado, segundo grado y tercer grado. Son los grados de consanguinidad o afinidad, que ya los tenéis también, los vimos en su día. Nos van a dar 3 días hábiles si ese hecho causante está en la misma localidad de donde nosotros residimos, o 5 días hábiles si está en distinta localidad a donde residimos. Si es de segundo grado, el hecho causante, pues lo mismo, 3 días naturales si están en la localidad donde residimos, o 4 días naturales en distinta localidad. Y para el tercer grado lo mismo, y son naturales. Un día natural, si el hecho por el que solicitamos el permiso está en la misma localidad en donde vivimos, donde residimos, o 2 días naturales si está en distinta localidad. Bien, están muy bien estos permisos para el personal laboral a través del convenio colectivo. Si lo comparamos con los permisos que tienen los funcionarios a través del TREBE, el texto refundido, el Estatuto Básico del Empleado Público, ellos, los funcionarios, no pueden pedirse un permiso por un familiar de hasta el tercer grado. Se queda en el segundo grado. Y aquí, lo único que sale con ventaja ellos con respecto a nosotros, al personal laboral, es aquí, en el 4. Cuando es un familiar de hasta el segundo grado y el hecho causante es en distinta localidad de donde nosotros residimos. Pues aquí son 4 días, van a tener 4 días hábiles. Si os fijáis, aquí nosotros, por lo mismo, lo que sería lo mismo, tendríamos 4 días, pero naturales. ¿Vale? Esa es la única ventaja que tienen respecto a estos permisos, los funcionarios, con respecto al personal laboral. Vale, continuamos con los siguientes permisos. Nos viene aquí. La mudanza.
La mudanza van a ser 2 días naturales si hacemos la mudanza dentro de la misma localidad en donde tenemos la residencia. O de 3 días naturales si hacemos la mudanza a distinta localidad de nuestra residencia. Después nos viene deber inexcusable de carácter público o personal. Cuidado aquí, que nos van a dar el tiempo indispensable. Esto de lo del tiempo indispensable después hay que compararlo, ¿vale? Para no confundirlo con el día completo, cuando vayamos a hacer exámenes, ¿vale? Pues aquí nos dice el tiempo indispensable. Otro permiso, para acudir a sesiones, tribunales de selección o comisiones de valoración. Aquí también nos viene el tiempo indispensable. Bien. Después nos van a venir aquí una serie de puntos que lo tenéis en un esquema, como viene la lactancia de hijo menor de 12 meses, que es os viene en el punto G, punto H, guarda legal de un familiar mayor o igual del 33% de discapacidad, el punto I, sin guarda legal, que tengan a cargo y cuidado directo un familiar hasta segundo grado, con más del 65% de discapacidad y necesita ayuda de una tercera persona y no acredita actividad ninguna. En ese caso, el permiso que se puede pedir es 1 hora de ausencia de trabajo, la cual se puede sustituir por media hora de reducción de jornada, la cual se puede ampliar en 1 hora si se hace coincidir con la parte variable del horario. Bien, esto es en cuanto al punto G, H e I. ¿Vale? Y después se nos queda aquí, que no viene en el esquema, hay que tener cuidado, otro permiso, que es el de, nos viene en los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional del salario. Bien. De aquí, ya hemos visto los demás puntos, nos vamos al siguiente punto que nos dice el día completo. Vamos a poder pedir el día completo para hacer exámenes. Y aquí nos vienen para hacer exámenes, tanto exámenes finales como exámenes parciales. Curioso, porque dependiendo en qué ley estemos, de qué norma jurídica estemos, convenio o lo que sea, esto puede cambiar. En el artículo 48 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aquí no valen que sean exámenes parciales, tienen que ser exámenes finales. Pues aquí nosotros tenemos esa ventaja, que pueden ser tanto exámenes finales como exámenes parciales. Bien, seguimos. El siguiente permiso, realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. Aquí también vamos a podernos pedir el tiempo indispensable dentro de la jornada de trabajo. Si os fijáis, viene mucho lo del tiempo indispensable. Y la única opción que nos viene el día completo es para los exámenes. También nos viene otra vez el tiempo indispensable que podemos pedir para consultas médicas propias o de un familiar hasta el primer grado. Tanto este permiso como el anterior que acabamos de decir, de lo del permiso de la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, tiene que ser dentro de la jornada de trabajo. Y el último permiso que nos viene nos dice que para la adopción o acogimiento internacional no podemos pedir un permiso máximo de 4 semanas, pero eso sí, cuando sea necesario el desplazamiento. Bien, nos viene una coletilla al final del artículo 77, que es importante saberlo de cara a ser práctico, ¿vale? Porque esto mucha gente no lo sabe. Nos viene, lo leo, punto 2, nos dice todos los permisos a que se refiere el apartado 1 precedente comenzarán a computarse del derecho causal, salvo los supuestos del accidente, enfermedad grave u hospitalización a que se refiere el apartado B y los recogidos en la letra M, que comenzarán a computarse desde la fecha que se indique en la solicitud del empleado público, y siempre que el hecho causante se mantenga durante el disfrute del permiso. Bien, aquí es lo que digo yo, hay gente que no lo sabe.
tenemos un familiar hospitalizado. Pues muchos vamos como cabezones y ya desde el primer día del ingreso de la hospitalización nos cogemos nosotros y los hermanos y todos los familiares el permiso, ¿vale? Pues no hay que cogérselo el primer día, hay que cogérselo según las necesidades, ¿vale? Nos podemos turnar con los familiares para quedarnos con el hospitalizado. Es que quiere decir que no hace falta que nos cojamos ya desde el primer día de hospitalización, lo podemos cambiar ese turno, ¿vale? Porque tenemos opción a ello. Después, sigo leyendo, nos dice que cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumerados en dicho apartado en el mismo periodo de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por el de mayor duración. Bien, artículo 78, muy preguntable también, que son los moscosos, permisos por razones particulares. De aquí, de lo de los moscosos, acordaros que en cada año, nos dice, en cada año natural, completo de servicio activo, con subordinación a las necesidades del servicio y previa autorización, se concederán 6 días laborables de permiso por asuntos particulares, los moscosos, incrementándose en su caso en 2 días adicionales al cumplir el 6º trienio y 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º. Hay un salto en el 7º trienio. En el séptimo trienio, que no nos dan un día más, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y nos dice que si tú disfrutes, pues la realizas a lo largo del año natural y hasta el 31, cuidado con esto, hasta el 31 de enero del año siguiente. Recordar que las vacaciones se pueden disfrutar hasta el 15 de enero del siguiente año, pero los moscosos hasta final de enero. Bien, por lo tanto, partimos de 6 días de moscosos. Al cumplir el 6º trienio nos dan 2 moscosos más, cuando cumplimos 7º trienio nos dan 0 moscosos más, 8º trienio 1 moscoso más y después ya así sucesivamente. Bien, hay que tener cuidado también de cara al examen lo que nos viene al final del artículo 78, cuando hay que pedir la solicitud de los moscosos, que nos vienen ahí 3 puntos. El primero nos dice que para el personal de servicios sanitarios, asistenciales y sometido a régimen de turnos que requiera cobertura del puesto de trabajo en ausencia del titular, hay que pedirlo una antelación de 7 días naturales. Después, para el resto del personal, 3 días naturales, y en los casos de urgencia debidamente acreditada, se podrá prescindir de los anteriores plazos y se solicitará con la antelación posible. Bien, sobre la guarda legal, artículo 79, también lo tenéis aquí en el esquema anterior, que ya lo tenéis. Aquí nos vienen 3 situaciones. ¿Vale? Las 4 situaciones. Cuando tenemos de guarda legal a un menor de 12 años, segunda situación, disminuido físico, psíquico, sensorial, mayor o igual de 33%, que no desempeña actividad retribuida, ¿vale? Tercera situación, familiar hasta el 2º grado, que por edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. Y la cuarta situación, sin guarda legal, acrediten tener un familiar hasta el 2º grado mayor o igual del 65% de discapacidad, necesita ayuda de una tercera persona y no realicen actividad retribuida alguna. En este caso, esta cuarta situación es la misma que la del punto I del artículo 77. Es decir, que si se da ese caso, podemos pedirnos tanto lo de la hora de ausencia de trabajo, media hora de reducción de jornada, del artículo 77, o también podemos pedirnos lo que nos viene a continuación, que nos dice reducción de la jornada de trabajo entre 1/3 y 1/2, con la reducción proporcional de retribuciones. Bien. De aquí, del artículo 79, es lo que hay que saberse, esas 4 situaciones, que es lo más importante del artículo 79. Después nos viene la reducción de jornada, que también a lo mejor lo pueden preguntar en el examen, que son, en el artículo 80, 5 horas diarias continuas e ininterrumpidas, pero eso sí, no vamos a cobrar, lógicamente,
el 100% de lo que veníamos cobrando. Cobraremos el 75% de lo que cobramos. Bien, después el trabajador se tiene que reincorporar a su jornada normal en el plazo máximo de un mes desde que lo solicita. Bien, licencia sin retribución, artículo 81, ponerla que es pregunta de Champions League, la preguntan muchísimo. En este caso, aquí lo más importante es lo que van a preguntar en el examen, es la duración, que va a ser máxima de 3 meses cada 2 años y mínimo 5 días. No va a haber, no vamos a cobrar una retribución, pero sí que nos va a contar para la antigüedad. Bien, aquí, aunque ponga aquí que este permiso es para los trabajadores fijos, como ya como vimos con el proceso que hubo selectivo del personal de servicios, hubo gente que estaba temporal, personal temporal, que no era fija, que para estudiar el examen se pidió este permiso, ¿vale? Pero esto es lo que en principio viene aquí, en el texto. Vale, después nos vamos al título 9, suspensión y extinción del contrato. Cuidado aquí del artículo 82 con los 5 supuestos que se van a considerar donde los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su contrato en los siguientes casos. Nos habla el primer caso de excedencia, segundo caso de privación de libertad sin sentencia firme, puede ser por detención preventiva o prisión provisional. La tercera situación, privación de libertad con sentencia firme. Aquí lo importante es que nos va a contar antigüedad y no hay reserva de puesto de trabajo. Después, la cuarta situación nos viene de los periodos de prueba, es el caso, el párrafo 5 nos viene del artículo 32. Y después nos viene en la quinta situación es activación de reservistas. Y aquí sí que va a contar para la antigüedad y sí que nos van a reservar el puesto de trabajo. Bien, después nos vienen los supuestos de suspensión. Artículo 83, que pueden ser supuestos de maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, y un riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. Punto 1, nos viene la maternidad. Bien, aquí lo que hay que saber, sí o sí, que son 16 semanas, más 2 semanas a partir del segundo hijo, y las 6 semanas tienen que ser obligatoriamente posteriores al parto. Cuidado con el parafiltro que nos viene que nos entró en el examen de personal de servicios, que nos dice que en los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en los que el neonato precise por alguna condición clínica hospitalización a continuación del parto, nos podemos pedir un periodo, estamos por un periodo superior a 7 días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado con un máximo de 13 semanas adicionales. Bien, eso nos cayó en la pregunta de examen, la tenéis en test, en su día el test que hicimos. Bien, sobre la adopción después, la siguiente situación de suspensión, nos viene aquí la adopción, que es lo mismo, van a ser 16 semanas, más 2 a partir del segundo hijo, y aquí nos viene una coletilla que nos habla sobre si adoptamos o acogemos a un niño discapacitado, que nos van a dar 2 semanas más. Bien, también nos viene aquí, otra vez lo mismo, se repite sobre la adopción internacional, sobre el permiso que veíamos antes de la adopción internacional, que nos dan que se pueda iniciar hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. Bien, la siguiente situación de suspensión está en riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural.
cuarta, suspensión del contrato de trabajo por paternidad. De aquí, esto no nos lo van a preguntar porque está desfasadísimo. Actualmente ya no se dice permiso de paternidad, se dice permiso del progenitor distinto a la madre biológica. Y ya hablamos ya de a partir del 2021, van a ser este permiso se equipará ya al de la madre y va a ser de 16 semanas. Bien, me voy de aquí a las excedencias. Cuidado con las excedencias, que nos pueden preguntar, igual que los permisos, nos pueden preguntar cualquier cosa de las excedencias. Os he subido otra vez de nuevo en PDF el esquema que tengo hecho yo de las excedencias, porque en el tercer tipo de excedencia os lo he completado más en el enunciado. Bien, nos viene primero la excedencia voluntaria por interés particular, que es cuando nos vamos porque nos da la gana, ¿vale? Nos vamos del trabajo porque nos da la gana, por lo que sea. Aquí nos piden, claro, tener un mínimo de 1 año de antigüedad como fijo, la obligación de permanecer en esa excedencia no menos de 4 meses, no hay retribuciones ni antigüedad, ¿vale? Eso es lo más importante que tiene esta excedencia. Nos pueden preguntar cualquier cosita de este esquema. Después nos viene la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Esto es que si tenemos, por ejemplo, nuestro cónyuge está trabajando imaginar, en Salamanca, en el Ayuntamiento de Salamanca como funcionario. Pues nosotros podemos pedirnos esta excedencia voluntaria por agrupación familiar. Y se concede, lo que más preguntan en los exámenes es que se concede sin haber prestado servicios en cualquiera de las administraciones públicas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tenemos que ser personal laboral fijo, eso sí. No vale ser personal laboral temporal. Bien, después nos viene excedencia voluntaria, lo que os digo yo, lo que he añadido ahora, este enunciado, excedencia voluntaria por cuidado de un hijo o por cuidado de un familiar hasta el 2º grado, que por razones de edad, accidente, enfermedad, discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Aquí, esta excedencia se la puede pedir tanto personal laboral fijo como personal temporal. Lo que más preguntan en el examen, lo del periodo máximo, 3 años. ¿Vale? El periodo máximo de 3 años. Bien. Aquí sí que va a haber reserva del puesto de trabajo. ¿Qué más? Después nos viene la excedencia voluntaria por incompatibilidad. Esta también solo la puede pedir el personal laboral fijo, temporal no. Esto es cuando nos presentamos, ya somos fijos, nos presentamos a otra oposición y aprobamos. Bien, pues nos interesa irnos a la plaza donde hemos aprobado, pues dejamos donde estemos trabajando, aquí en la Junta, esa plaza en excedencia, ¿vale? Pero es lo que os digo, que tiene que ser para el personal laboral fijo. Bien. Después nos viene la excedencia forzosa, que es una serie de casos que nos vienen, son unos casos que nos vienen por nombramiento de alto cargo, similar, personal eventual, cargo público representativo, funciones sindicales de ámbito provincial o superior. También nos vienen misiones mayores de 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Bien, aquí en esta excedencia sí que nos van a reservar el puesto de trabajo y también nos va a contar la antigüedad. Después, la que más preguntan, la que sí que nos tenemos que saber de arriba abajo, sí o sí, que también esto es pregunta de Champions League y lo visteis en los que os presentasteis ya al examen de personal de servicio, nos hicieron varias preguntas de este cachito del esquema de esta excedencia por razón de violencia de género. Vale, luego los 3 puntos enteros se conceden sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, sin que sea exigible plazo de permanencia, lógico. Aquí, tanto para personal laboral fijo como para personal laboral temporal, lógico. Después nos dice que en los primeros 6 meses va a haber reserva del puesto de trabajo, siendo computable efectos de antigüedad y seguridad social.
Este plazo nos dice que se puede prorrogar por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses. Y durante los 2 primeros meses percibe todas las retribuciones y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Tener cuidado con esto último que acabo de decir para compararlo con lo que se va a percibir estando en suspensión provisional, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver, que es un poco parecido. Y después nos vienen otros supuestos de excedencia que, bueno, esto no nos lo van a preguntar. Bien, esto respecto a las excedencias. Artículo 84. Hay que tener rápido, dentro del convenio colectivo, hay que guiarnos rápido dónde están las excedencias. Artículo 84. Después nos viene, a continuación de las excedencias, capítulo 2, extinción del contrato de trabajo. Aquí no tiene nada. Título 10, régimen disciplinario. Responsabilidad disciplinaria. Cuidado aquí con lo que nos viene del artículo 87, con los puntos 2 y 3. Artículo 88, ejercicio de la potestad disciplinaria. Cuidado con el punto 2, que este es el típico punto que se nos puede escapar, ¿vale? A la hora de estudiar decimos, este punto no entra, este artículo no entra ni de coña en el examen. Pues nos cayó en el examen de personal de servicios. Punto 2, lo leo. Que la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables a presunto infractor, principio de proporcionalidad, principio de culpabilidad y de presunción de inocencia. Bien, y el punto 3 también, por si acaso, mirarlo, estudiarlo, que cuando la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios ya fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación, el procedimiento sancionador se suspende poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Nos vienen aquí las faltas disciplinarias y hay que sabérselas. Hacerlo como veáis, más cómodo para vosotros, pero hay que sabérselas. Yo, como lo que os enseñé en su día, que lo tengo hecho por fichas, me pongo aquí lo que es la falta por delante de las fichas y por detrás si es falta muy grave, grave o leve. Hay que sabérselas, porque si os acordáis en el examen, por ejemplo, de personal de servicios, nos preguntaron por estas faltas. En concreto, nos preguntaban por el falseamiento voluntario de datos e infracciones del servicio, información del servicio, la utilización tanto de material como de personal para la realización de trabajos ajenos a la realización contractual del trabajador. Era para saber si eran faltas muy graves, graves o leves. Sobre las sanciones, también hay que saber qué tipo de sanciones nos pueden imponer. Hay que sabérselas igual. Nos vienen tanto por faltas leves, por faltas graves y faltas muy graves. Y sobre todo aquí, artículo 91, prescripción de las faltas y sanciones. Cuando hablemos de faltas, es lo mismo que hablar de infracciones, ¿vale? Pues este artículo pregunta de Champion. Os lo puse en su día en la pizarra, que hay que sabérselo sí o sí porque nos lo van a preguntar. La prescripción para las infracciones muy graves, 3 años, graves 2 años y leves 6 meses. Y para la prescripción de sanciones muy graves, 3 años, graves 2 años y leves 1 año. ¿Vale? Lo que nos van a cambiar ahí son lo de los 6 meses y 1 año, para confundirnos. También cuidado con el segundo párrafo del artículo 91. ¿Cuándo empieza a contar el plazo de prescripción? El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, la infracción se hubiera cometido. Y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas o infracciones continuadas.
Y el plazo de prescripción de las sanciones empieza a contar desde la firmeza de la resolución sancionadora. Bien, el procedimiento disciplinario no tiene muchas cosas, pero bueno, por si acaso, miráis el punto 1, el 2 y el 3. Desde el 4 hasta el 11 me lo salto. Y el 12 sí que ha caído en examen, ¿vale? La apertura del expediente de incoación de inicio del procedimiento sancionador deberá notificarse 1 al comité intercentros, 2 al comité de empresa del centro correspondiente y 3 a los delegados sindicales. Bien, con respecto al punto 13, importantísimo y hay que tener cuidado con lo de la suspensión provisional. ¿Por qué? Porque la suspensión provisional, en caso de que haya procedimiento sancionador, nos puede venir, puede ser en dos situaciones distintas. Nos habla de dos situaciones distintas. Suspensión provisional derivada de una tramitación de un expediente disciplinario, y aquí nos dice que no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Y la segunda situación, suspensión provisional derivada de una tramitación de un procedimiento judicial que nos dice que durará el tiempo necesario y también nos dice que si dura más de 6 meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo. Lo que os decía antes con respecto a la excedencia de violencia de género, aquí el trabajador que esté suspenso provisional tendrá derecho a retribuciones básicas más prestaciones familiares por hijo a cargo. Bien, después nos vienen, esto es ya nos vienen muchos artículos que no tienen importancia. Título 11, salud laboral, asistencia. De aquí, por ejemplo, me chocó mucho que nos preguntaran en el primer examen de personal de servicio sobre el artículo 95, planificación de actividades. Hay preguntas que de repente no te las esperas ni de coña, pero ahí no lo preguntaron, ¿vale? El artículo 95. No tiene ningún sentido preguntar por eso. Después nos viene el título 12, derechos sindicales. De ahí, si acaso, el artículo 104, que nos viene lo del comité de intercentros. Que si acaso aquí que puedan preguntar lo de cuántos miembros son, ¿vale? El comité de intercentros, 13 miembros designados por las organizaciones sindicales, de entre los miembros de los comités de empresa, de centro elegidos según lo indicado en el artículo anterior del convenio. Bueno, después nos viene el título ya 13, personal fijo discontinuo, el penúltimo título. De aquí hay que tener cuidado y mirar el artículo 113, provisión de puestos de trabajo, que nos dice que como sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo para el personal fijo discontinuo será el concurso de traslados. ¿Vale? Es importante este artículo, sí, o lo estudiáis entero. Más cositas, después del título 14, nada. Y ya simplemente de aquí saltáis al anexo 1, donde nos vienen las competencias funcionales. Sí que preguntan, ¿vale? Sí, de hecho, nos lo preguntaron en el examen de personal de servicios, a qué grupos profesionales pertenece la competencia funcional tal, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que os decía yo en clase, que lo más cómodo para aprenderse las competencias funcionales es aprenderse las del grupo profesional 1, del grupo 2, del grupo 4 y del grupo 5. Y las del 3, pues no, pues son muchas. Vale, las del 3, las que, si por ejemplo se vais a presentar a personal de servicios, hay que saberse las que estén relacionadas con las funciones de personal de servicios, es decir, encargados de servicios generales, gobernante. Y también yo tenía aquí conserje mayor, ¿por qué? Porque cuando salió la convocatoria,
del proceso selectivo del personal de servicios, como se tienen que publicar los miembros del tribunal, se sabe perfectamente qué competencia funcional tiene cada uno. Bien, pues por si acaso hay que saberse las funciones de la competencia funcional en la que trabajen los miembros del tribunal. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí, del grupo profesional 3, en este caso, pues habría que aprenderse las funciones de encargados de servicios generales, que nos viene ahí, que es la figura, por ejemplo, en las residencias, esta figura, esta competencia funcional, está por encima del gobernante. Después también hay que aprenderse, también del grupo profesional 3, las funciones de gobernante, cuidado con una palabreja que viene por ahí, intendencia de un centro, que son los encargados de la intendencia de un centro. Cuidado con esa palabrilla, nos viene dentro de las funciones que en las residencias para personas mayores, en los CAMPs, COPs, los gobernantes están a las órdenes del encargado de servicios generales. También aquí nos aparecen las funciones de conserje mayor, lo que os digo, que esto había que sabérselo porque en su día en el tribunal había una persona que trabajaba como conserje mayor. Lo que sí que hay que saber, sí o sí, es si nos vamos a presentar a personal de servicios, hay que sabérselo de forma literal las funciones que nos vienen. Nos dice personal de servicios. Vamos ya dentro del grupo 5, nos dice que son los trabajadores que están en posesión del certificado de escolaridad o equivalente o competencia funcional reconocida en ordenanza laboral o convenio colectivo, se encargan de, hay que sabérselo sí o sí, mantenimiento de limpieza y el buen orden del centro de trabajo, sus instalaciones y enseres, realización de labores propias del comedor oficio, poniendo especial cuidado en el manejo de los materiales encomendados. Esto es por el tema de que dentro de personal de servicios hay, por un lado, podemos ser personal de servicios en un instituto o camareros limpiadores en residencias. Eso es a lo que se refiere lo del comedor oficio. Si hacemos las funciones de camarero limpiador, cobraremos el complemento singular, que no se cobra si estamos de personal de servicios en un instituto. Bien, seguimos. Realización de las funciones propias de lavandería, lencería, lavado, planchado y cosido, manejo y atención de la maquinaria poniendo el máximo esmero en el trato de la ropa y dando la mejor utilización a los materiales. Realización de las labores propias de limpieza de habitaciones y zonas comunes. Y nos dice aquí en los CAMP, que son centros de atención a personas con discapacidad. Aquí viene repetido otra vez CAMP y COPS, centros ocupacionales y residencias para personas mayores. Además, realizarán lo que van a preguntar en el examen, la limpieza de techos, paredes y suelos de cocina, a excepción de los derramamientos ocasionales. ¿Vale? Esto es personal de limpieza. Os pongo el ejemplo mismo de aquí de la residencia de la tercera edad. Pues se hace el suelo de la cocina. Pues se aprovecha aquí, se hace el suelo una parte, y mientras que, por ejemplo, los ayudantes de cocina y cocineros están descansando, pues se aprovecha también para repasar el suelo de la cocina entero, ¿vale? Pues se limpia. Personal subalterno, pues ahí también nos vienen las funciones que tienen que hacer. Sí que convendría, si os vais a presentar a personal de servicios, saber también las funciones de personal subalterno y del personal no cualificado y de personal especializado de montes, porque como ya que pertenecen dentro del mismo área funcional, pues a lo mejor podrían preguntar alguna pregunta sobre las funciones. Bien, pues hasta aquí hemos hecho el repaso del convenio colectivo. El próximo día os haré una preguntilla de tipo test sobre permisos y excedencias y comenzamos con el repaso de la Constitución española. Hasta luego.